Gracias, señora Presidente. Bueno, algunas intervenciones me obligan a apartarme de lo que yo iba a decir, porque esta sesión me ha causado, por un lado, tristeza y por otra, indignación, porque los que queremos ver el futuro nos encontramos con que el país sigue como el caballo del ladrillero, atado a la noria y pisando barro, con temas que nos retrotraen a la década del 60 y del 70. Los violentos de entonces han triunfado sobre los que quieren construir futuro. Y querría señalar, porque se hace mucho referencia a determinados muertos y se olvidan otros. En este país hubo otros muertos que fueron también ignorados en estos 15 años y sus familiares buscan una respuesta. Me refiero a Oscar Guidet, Jaime Oroza García, Armando Acosta de Lara, ¿por qué no? Pascasio Báez. Bueno, la lista sería muy larga. La cuestión es que no nos hemos decidido a realizar una verdadera política de reconciliación. Yo una vez más voy a apelar a la ética cristiana y Pedro le dice a Jesús, tengo que perdonar, y se lo dice con un cierto dejo de reproche, tengo que perdonar 7 veces a mi hermano, y Jesús le dice, debes perdonarlo 70 veces 7. Mientras miremos esos acontecimientos terribles de la década del 60 y 70 con una mirada miope, seguiremos atados al pasado y no construiremos el futuro que quizás no nos merecemos nosotros, pero sí se merecen nuestros hijos y nuestros nietos. En segundo término, tengo que decir que, como lo he señalado muchas veces, creo que es lamentable que se judicialice la política y que se politice la justicia, y creo que hemos transitado hace ya mucho tiempo por ese camino que le hace mal a la justicia y que le hace mal a la política. Señora Presidente, refiriéndonos al tema que nos ocupa y tratando de remitirnos concretamente al mismo, quiero decirle que al tributarse en la Cámara de Senadores un homenaje al doctor Justino Jiménez de Aréchaga, que culminó con la reedición de su obra, dirigida al análisis de la Constitución Nacional, el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez recordó que en una de las oportunidades en que fue a visitar a dicho reconocido constitucionalista, ello tenía por objeto conocer su opinión jurídica con motivo de estarse tramitando un absurdo juicio político al entonces consejero nacional de gobierno Eduardo Víctor Aedo, en un episodio en el que flotaba el espíritu de la travesura política. En lo que a este asunto se refiere y que motiva la presente intervención en el Senado de la República, debo decir que desde un primer momento entendí que el desafuero en trámite constituía más que una circunstancial travesura política, una artera maniobra para coartar lo que ya se advertía como una fulgurante carrera política. Es por ello que, refiriéndome a dicha situación, expresé en discurso de campaña política en octubre de 2019 dicha opinión, así como que íbamos a transmutar dicha acusación con miles de votos en las urnas e íbamos a poner al general Guido Manini Ríos en el Senado de la República. Mi pronóstico se basaba en la apreciación personal del vendaval político que empujaba la carrera electoral de Cabildo Abierto y de su conductor,
Habíamos recorrido el Uruguay cubriendo los 4 puntos cardinales y habíamos palpado que este hombre concitaba la adhesión de una ciudadanía desencantada con las ideas y conductas de la oferta política que se le presentaba. Muchos fueron los adjetivos descalificadores y maniobras arteras que se pretendieron perpetrar contra la novel figura política de Manini Ríos y contra Cabildo Abierto. Se trataba de alguien que irrumpía en el escenario político con un planteamiento distinto y por tanto novedoso, pero a su vez enraizado en las originales tradiciones políticas del país y respondiendo a las reales inquietudes y necesidades de la gente, hasta ese momento obligada a consumir un menú político insulso, cuando no destructivo, de las tradiciones sociales, políticas y jurídicas de nuestra nación, pretendiendo la imposición de modelos foráneos ajenos a los deseos y necesidades de nuestro pueblo, muchas veces alentados por organizaciones privadas generosamente financiadas desde el exterior. Era necesario para algunos frenar esa carrera política y para ello nada mejor que pretender enmarañar a Manini Ríos en una imputación penal que por lo grotesca e inconsistente deja en evidencia lo artero de la maniobra. De acuerdo a la normativa vigente, para procederse al desafuero del legislador en los casos previstos en el artículo 114 de la Constitución Nacional, los actos presuntamente delictivos que se le atribuyen deben ser comunicados a la Cámara respectiva. Esta deberá tomar conocimiento de la información, pero según la doctrina no está obligada a pasar por ella. Por el contrario, como lo dejó sentada la Cámara de Senadores ya en el año 1858, la Cámara tiene derecho a conocer por sí misma las circunstancias de hecho o los actos en los cuales haya intervenido el legislador. La Cámara debe actuar con absoluta independencia porque está defendiendo su propia integridad. De ningún modo puede aceptarse que ella esté obligada a considerar los hechos a través de la versión que le proporcione un funcionario dependiente de otro poder. La discusión del caso ante la Cámara no representa un antejuicio ni una cuestión prejudicial. La Cámara determinará el procedimiento a seguir en ese debate preliminar, después del cual se decidirá el allanamiento de los fueros o no ser lugar al pedido de desafuero. Claro es que las cámaras deberán proceder según ciertas reglas de cordura y de buen sentido cuando se trate de decidir si se accederá o no al levantamiento de fueros. Lo razonable es que una Cámara no se oponga al desafuero del legislador, toda vez que de los antecedentes que se le hayan remitido, de la verificación de hechos que haya realizado por intermedio de sus propios miembros, resulte que el pedido de desafuero no constituye un injustificado ataque del Poder Judicial o de otro poder contra la integridad o independencia de la Cámara. En sentido coincidente se ha expresado Casinelli Muñoz al decir, a diferencia de los particulares que pueden ser procesados según la opinión del juez, sobre la base de las pruebas aportadas, los legisladores solo pueden ser procesados según la opinión de su Cámara. La Cámara va a tomar conocimiento de las acusaciones contra el legislador y determinará si se trata de procedimientos hechos de buena fe o si están destinados a obstaculizar el ejercicio de las funciones legislativas. Si se trata de un procedimiento de buena fe, la Cámara tendrá que decidir si hay lugar a la formación de causa, suspender en sus funciones al legislador y ponerlo a disposición del juez. En caso contrario, no da lugar a la formación de causa y el legislador no podrá ser procesado. En sentido también coincidente, Cortiñas Peláez expresa, refiriéndose al desafuero, que ello no implica ejercicio de función jurisdiccional, sino solo un antejuicio de desinvestidura para poner al senador a disposición de la justicia competente, agregando que el Contralor de la Cámara tiene que ser muy estricto, Contralor que no implica lesión de la separación de poderes, sino ejercicio de competencias constitucionales expresas. Ante la pregunta de si es constitucionalmente válido que un legislador abdique de sus prerrogativas y se someta a un juicio penal, la Suprema Corte de la República Argentina ha dicho que las prerrogativas de los legisladores tienen por objeto mantener la integridad del Poder Legislativo, permitir que el diputado o senador cumpla con sus funciones, ya que ellas satisfacen elevados objetivos institucionales. Desde esta perspectiva es evidente que hay un interés público superior al de la voluntad individual del parlamentario interesado en que no sea apartado de sus deberes legiferantes, sin la previa conformidad de la sala a la cual pertenece.
En otro orden de cosas, digamos que de acuerdo al artículo 114 de la Constitución, ningún senador o representante desde el día de su elección hasta el cese podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual por 2/3 de votos del total de sus componentes resolverá si hay lugar a la formación de causa y en caso afirmativo lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del tribunal competente. Es así que se consagra un estatuto especial para los legisladores que no es un privilegio o derecho individual del mismo, sino que es una garantía del libre funcionamiento del cuerpo que integra. Este principio tuitivo de la libre expresión de la soberanía popular, depositada en los diferentes miembros del Poder Legislativo, tiene una larga tradición en el derecho latino. El Senado debe determinar si existe lugar a la formación de causa. Para ello, deben reunirse elementos de convicción suficiente que nos generen el convencimiento que se ha perpetrado un hecho delictivo. Es evidente que no es el caso. Como lo señalaremos más adelante, no se ha incurrido en ningún delito y por tanto no existen elementos que generen la convicción que es plausible la formación de causa. Agreguemos a más que se ha sostenido incluso que no cualquier delito amerita el desafuero. Así, en oportunidad de tratarse el desafuero del senador Rodolfo Noboa, se expresó por el senador Gamú. En lo personal siempre he dicho que no frente al hecho de tener que pronunciarme con respecto a un desafuero. Me parece que es muy bravo, salvo delitos gravísimos comprobados, sacarle el fuero parlamentario a alguien que fue puesto aquí o en la Cámara de Diputados por el soberano, es decir, por la voluntad popular. Para terminar diciendo que tenía que ver si le estamos haciendo el caldo gordo a algún fiscal o una fiscal, para que no me acusen las feministas, que tenga ganas de lograr 15 minutos de fama en la televisión. Estas expresiones vertidas por un senador frente amplista en ocasión del desafuero de su correligionario Noboa pueden ser trasladadas mutatis mutando al presente caso. Se ha pretendido por un ignoto fiscal imputar un delito de menor entidad a un legislador sin el aval probatorio indispensable, incurriendo en un inaceptable manoseo. Debemos señalar, como ya hemos expresado en otras oportunidades, que tenemos un juicio crítico sobre el nuevo procedimiento penal y la ley de creación del servicio descentralizado de la Fiscalía General de la Nación. Estas dos leyes suponen un quiebre en la tradición jurídica latino-romana a la que responde en su generalidad nuestra organización jurídica, importando un modelo propio del derecho anglosajón, reñido con nuestras tradiciones jurídicas. Por otro lado, se copian mal y parcialmente sistemas jurídicos extraños que se implantan en nuestro país al son de consignas impuestas internacionalmente por los grandes centros de poder mundial que, sin chistar, han seguido gobiernos que se autocalifican de izquierda o derecha. Este sistema jurídico penal ha desplazado a los jueces del eje de la justicia en la citada materia y ha concentrado enormes poderes en el Ministerio Público, estatuido en nuestro país como un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo. Es así que se ha sustituido al Poder Judicial por un servicio descentralizado con una enorme concentración de poder en su jerarca que ha practicado un verticalismo avasallante, radiando a competencias de menor interés político a aquellos fiscales que consideran no les son adictos. El sistema establecido impide a los jueces disponer el inicio de una investigación criminal, realizar la instrucción dirigida a recabar las pruebas del delito, quitándole a la justicia toda iniciativa en materia penal y transformando al Poder Judicial casi en un espectador del proceso. Se vienen violando así sin pudor los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República. En los hechos, la investigación criminal es realizada por la policía sin control judicial, o sea que el mismísimo Poder Ejecutivo es el que practica y desarrolla la investigación dirigida a la averiguación del delito. A su vez, el Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación, en el procedimiento penal vigente, ha eliminado en los hechos la independencia técnica de los fiscales letrados de la República. Es el fiscal general, a través de sus dependientes, el que decide qué investigación se hace y cuál no, a quién se formaliza y a quién no, a quién se mete preso y a quién no, con una discrecionalidad cuasi absoluta y un control judicial prácticamente formal. Se ha instalado así un proceso penal de pactos, una justicia regateada, que se concreta en acuerdos realizados en dependencias administrativas mediante el acuerdo de agentes fiscales y las personas investigadas por un crimen en un proceso que nadie puede asegurar no dé lugar a procedimientos extorsivos o corruptos.
ya que dichos acuerdos se permuta confesión a cambio de menor pena. De esta forma presenciamos una justicia negociada. Ya en los hechos, el indagado en un carcelaje confiesa, por ejemplo, que devuelve los bienes y se le promete una menor pena, constituyéndose una justicia penal contractualizada totalmente ajena a nuestras tradiciones jurídicas que expone a los indagados a la extorsión o a la corrupción. Simultáneamente se privó a los jueces de toda facultad de investigación, lo que posteriormente ha sido temperado debido a los errores que se pudo constatar negociándose delitos por tortas fritas o vacaciones en la playa. La casi totalidad de los delitos en nuestro país se tramitan por este procedimiento, que supone la negación de la justicia penal e impone un proceso de negociación que puede tener hasta ribetes extorsivos. Como se ha señalado, estamos ante un proceso penal sin juez, sin juzgado, sin expediente judicial, sin juicio, negociado y, repito, posiblemente hasta extorsivo y corrupto. El llamado juicio oral y público solo se reserva para una mínima cantidad de delitos. Vigente este sistema de justicia penal, que no nos merece confianza por su estructura ni por la conducta de su jerarca, es que se pretende imputar un delito al senador Manini Ríos. Es en esas circunstancias que el diario El País, en edición del 4 de octubre de 2019, señala que la fiscal Gabriela Fossati publicó ayer en su página de Facebook que el nombramiento del fiscal Rodrigo Morosoli se realizó en forma directa con el propósito de investigar la eventual omisión de denunciar de Guido Manini Ríos. La misma fiscal señala: los fiscales deberían ser designados por mecanismos aleatorios, lo que evitaría suspicacias. En definitiva, la falta de transparencia de la institucionalidad, así como del proceso y de los mecanismos de designación de los fiscales para los casos concretos, es una prueba incuestionable de la existencia de una justicia manipulada, como ya inicialmente lo puso en evidencia una fiscal que es público y notorio no integra el grupo de confianza del fiscal general. La Fiscalía General de la Nación ha sido objeto de múltiples cuestionamientos que han desembocado en actuaciones judiciales donde diversos fiscales han obtenido, luego de traslados inmotivados, separaciones del cargo, retención de haberes y descensos de categoría, anulados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, exponiendo al Estado a juicios reparatorios por sumas millonarias. Recientemente la mencionada Fiscalía ha sido denunciada penalmente debido a que en un asunto judicial una fiscal habría aceptado que mediante una instrucción general la Fiscalía puede preparar los testigos, lo que constituye el diligenciamiento de prueba ilícita, introduciendo en el proceso prueba que no representa la espontánea percepción del testigo, sino que responde a instrucciones recibidas por la parte. Todo esto pone en evidencia la falta de garantías del proceso penal vigente y la dudosa probidad de la Fiscalía General de la Nación, a cuyo pedido de formalización se pretende someter a un senador de la República que reiteradamente ha denunciado situaciones que ponen en duda la imparcialidad de quienes operan el sistema penal en nuestro país, lo que se ha acreditado mediante pruebas contundentes. Según surge de las actuaciones respectivas con motivo del Tribunal de Honor que se le instruyera al señor José Gavazo, este reconoce en declaración de fecha 10 de abril de 2018 haber arrojado el cuerpo del señor Gomenzoro a las aguas del Río Negro. El 11 de abril siguiente, los integrantes del tribunal se reúnen con su superior Guido Manini y lo ponen en conocimiento de las declaraciones de Gavazo y se procede a suspender las actuaciones en cumplimiento del reglamento vigente. A fines de ese mismo mes, Manini comunica que deben continuar las actuaciones. A su vez, el 8 de mayo de 2018, Jorge Silveira efectúa declaración en la que afirma que Gomenzoro se le murió a Gavazo. El 13 de junio de 2018 se interroga nuevamente a Gavazo y el 15 de junio de 2018 se vuelven a reunir los miembros del tribunal con Guido Manini, quien nuevamente suspende las actuaciones para 7 o 10 días después, cuando ordena que continúen las mismas. Siendo esos los hechos, la Fiscalía, sin prueba alguna, pretende negar que Manini Ríos haya comunicado a su superior, el ministro de Defensa, las declaraciones de Gavazo y Silveira. Sin embargo, es de destacar que esta afirmación determina que resulten inexplicables las razones por las que se ordenó suspender el procedimiento del Tribunal de Honor en 2 oportunidades, que no fue otra que la de informar al ministro respectivo los hechos de referencia, como ha sostenido reiteradamente el senador Manini. Si Manini hubiera tenido intención de desconocer los hechos denunciados, no tenía por qué suspender las actuaciones, lo que se llevó a cabo precisamente para comunicar la situación al superior, que era el señor ministro de Defensa.
En definitiva, el 15 de septiembre de 2018 el tribunal emite su fallo, pero el 27 y 28 de septiembre Gavasio y Silvera lo recurren. El 1 de octubre Manini comunica a qué generales pueden integrar el Tribunal de Alzado y el 13 de febrero de 2019 eleva los fallos al Ministerio de Defensa. El 12 de marzo de 2019 se homologa el fallo del tribunal previa reunión del ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez y sus asesores, doctores Alfredo Maeso y Josefina Nogueira, con el señor secretario de la Presidencia, que se habría llevado a cabo el 20 de febrero del mencionado año. Es de destacar que el citado ministro envió carta al señor presidente, doctor Tabaré Vázquez, en la que hace referencia a esta reunión y manifiesta que en dicha reunión interiorizamos de los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor y la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la justicia. El hecho pone en evidencia que el señor ministro estaba informado debidamente del expediente y advirtió de la necesidad de efectuar la denuncia de los hechos ante la justicia, lo que no se verificó hasta que se publicara la muy conocida nota del Observador del día 30 de marzo de 2019. Concluyamos entonces respecto a esta situación que es manifiesto, se comunicó al señor ministro los hechos que deben ser denunciados y que la Presidencia de la República se limitó a homologar el fallo del Tribunal de Honor sin ordenar simultáneamente la realización de denuncia penal alguna. La pretensión de formalización de Guido Manini Ríos pone en evidencia una duplicidad de criterios inadmisibles. Mientras se pretende formalizar a este por el ilícito de omisión de denunciar delitos, se omite responsabilizar a los entonces señor presidente Tabaré Vázquez y secretario de la Presidencia Miguel Toma por el mismo delito, cuando se homologa el fallo y simultáneamente se omite la denuncia penal de cuya necesidad fue advertido por su propio ministro, realizando la misma solo con motivo de la denuncia periodística ya mencionada, pretendiendo exculparse mediante la afirmación que no se leyó el expediente, lo que resulta una causa de justificación inaceptable. Por el otro lado, el propio Toma, en su declaración ante el señor fiscal, contenida en la carpeta respectiva, señala balbuciante todas las firmas que realiza el presidente en sus funciones previamente las ve el secretario. Más adelante agrega, en presidencia hay un triple control, el de la justicia, del propio presidente que analiza todos los documentos y del secretario, que es el que le pone al presidente el documento que tiene que firmar. Ese documento aún depurado, el presidente lo mira con lupa. Por eso la labor del secretario de la Presidencia en ese sentido tiene que ser muy pulcra, porque el presidente también es un presidente que lee todo, es capaz de corregir una falta, una coma, y de hecho ha pasado que nos ha corregido. Esta declaración echa por tierra la débil excusa de no haber leído el expediente y no haber advertido las declaraciones que se dice debieron ser objeto de denuncia penal. Señalemos por otro lado que el artículo 177 del Código Penal no consagra un plazo para denunciar y, como señala la doctrina, tampoco ha habido una dilación injustificable que perjudique la persecución del delito. Así lo expresa Vallado Bengoa. No previendo la legislación un plazo determinado para cumplir con la obligación de denunciar, la doctrina ha sido conteste en que la adecuada respuesta es la que dice que la existencia de una infracción del deber de actuar es clara cuando el omitente hubiere podido reducir con su acto el peligro que corría el bien jurídico. Así se expresa Milton Cairoli. Se acusa al senador Manini Ríos del delito de omisión de denunciar en la modalidad de retardo en formular la denuncia. El bien jurídico protegido por esta figura penal es el Servicio de Administración de Justicia que cumple la función jurisdiccional del Estado, asegurando su normal desempeño, libre de obstrucciones o entorpecimiento. Siendo así, la función hermenéutica impone la necesidad de interpretar el texto legal en armonía con el interés protegido, pues siendo el imputado un delito de daño, es menester que la conducta atribuida al senador Manini tenga la aptitud causal para provocar la lesión del bien jurídico, administración de la justicia. O sea que el principio de lesividad de la conducta opera como elemento indispensable para configurar el ilícito. Ahora bien, cuando se habla de retardo en formular la denuncia, sin que se haya establecido el plazo que debe tener ese retraso, este debe considerarse en forma racional. Si estamos frente a un delito flagrante, parece obvio destacar que la denuncia debe formularse de inmediato. Si no es el caso, consideramos muy clara la posición ya citada de Vallado Bengoa, a la que podemos agregar la del doctor Miguel Langón, cuando dice que el retardo puede tener naturaleza penal cuando es injustificado, absurdo
y pone en riesgo la averiguación de los hechos delictivos y la determinación de sus posibles autores. En el caso que nos ocupa, estamos frente a la confesión de un delito cometido hace 4 décadas, que además entendemos prescripto. Es más, de acuerdo al artículo 124 de nuestro Código Penal, la prescripción debe ser declarada de oficio por el juez, aunque no se hubiera alegado u opuesto. El delito no puede ser considerado de lesa humanidad por haber sido cometido antes de la tipificación mencionada, que además está prohibido considerarla retroactivamente en virtud de las disposiciones expresas de la legislación nacional e internacional aplicable al caso. Remitiéndonos al caso concreto, debemos agregar además que el señor José Gavazo fue sobreseído a instancia de la Fiscalía de Trada Departamental en los autos en que fuera procesado por homicidio muy especialmente agravado por la muerte del señor Roberto Gómez Soro, que se tramitaran ante el juzgado letrado de Paso de los Toros de segundo turno, y que habiéndose recurrido dicho sobreseimiento, el mismo fue dejado sin efecto en primera instancia, pero el Tribunal de Apelaciones de segundo turno, el 19 de agosto próximo pasado, ordenó el archivo de la causa, lo que puede ser objeto de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Por el momento, además, en función del principio non bis in idem, la causa del señor José Gavazo por el homicidio del señor Roberto Gómez Soro podría estar definitivamente cerrada, lo que haría estéril cualquier denuncia de los hechos declarados ante el Tribunal de Honor Militar de referencia e improcedente pretender que por una supuesta omisión se pueda imputar delito alguno. Agreguemos que, sin perjuicio de sostener que el entonces comandante en jefe del Ejército comunicó a sus superiores los hechos declarados por el señor Gavazo relativos al destino dado al cuerpo del señor Gómez Soro, entendemos que no era él quien debía efectuar la denuncia penal que se considerara pertinente, en caso que ello fuera el proceder a llevar a cabo de acuerdo a derecho. Decimos esto porque, de acuerdo al numeral segundo del artículo 168 de la Constitución de la República, corresponde al presidente de la República, actuando con el ministro o ministros respectivos o con el Consejo de Ministros, el mando superior de todas las Fuerzas Armadas. En virtud de ello, hubiera resultado improcedente efectuar una denuncia por cuenta y orden de un subalterno, como lo era el comandante en jefe del Ejército, sin mediar una orden de su superior. Como es notorio, esta orden no fue impartida, y el hoy senador Manini en su oportunidad informó al ministro y al señor presidente de la necesidad de efectuar la denuncia penal, a tal extremo que el propio ministro lo advirtió al presidente de la República, como resulta documentado en su carta de renuncia. En lugar de proceder a denunciar los hechos documentados en el expediente administrativo del Tribunal de Honor, se procedió a la homologación del fallo recaído, resultando inaceptable la excusa que se procedió de esa manera por la simple razón que se adoptó la resolución sin leer el expediente. Téngase presente, además, que esta afirmación resulta particularmente inverosímil cuando el secretario de la Presidencia, al declarar en los obrados correspondientes, manifestó que su obligación era el control de la legalidad de los actos firmados, por lo que debía leer toda la documentación a firmar por el presidente Vázquez y que éste mismo acostumbraba a hacer lo propio. El pedido de desafuero del senador Guido Manini Ríos es patrocinado por quienes promueven injuriosamente la consigna desafuero o complicidad. Estos son los mismos que en algún momento ondearon banderas artiguistas y populares promoviendo la reforma agraria, la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior. Sin embargo, esas viejas banderas a las que henchían vientos de defensa de los intereses nacionales se arreglaron para promover durante los últimos gobiernos la concentración de la propiedad de la tierra más importante en la historia nacional en manos de intereses multinacionales, contribuyeron a la desaparición de la banca privada nacional, la demolición de la banca estatal y muy particularmente su exclusión como instrumento de desarrollo industrial y agropecuario. Se promovió simultáneamente la explosión de los créditos de consumo a través de financieras dependientes de la banca internacional establecida en el país, que le prestaron a los más necesitados a tasas de interés que en muchos lugares del mundo serían consideradas usurarias. La producción nacional fue devastada, favoreciendo la importación de bienes de consumo y se terminó poniendo alfombra roja a una inversión celulósica que pone sus pies en el país en condiciones humillantes para los intereses nacionales. Se pretendió enarbolar nuevas banderas, entre ellos la mascarada de derechos financiada por grandes poderes plutocráticos que han invertido en el país para generar la ilusión de pseudos derechos que solo han horadado la sociedad nacional. En definitiva, lo que el país pretende llamarse izquierda come de la mano del neoliberalismo en lo económico y social, del plato de las grandes fortunas, entre las que se destaca la del director de la Open Society.
Nos preguntamos legítimamente quiénes son los cómplices, quiénes son los que burlan las expectativas de nuestro pueblo, quiénes se han burlado de los derechos conculcados por quienes se levantaron en armas en la década del 60, quiénes son los que han juzgado a la mosqueta con las expectativas de quienes vieron sus derechos violentados durante el gobierno militar. ¿Se pretende imputar a Manini el omitir denunciar la confesión de un crimen? Sin embargo, toda la documentación fue puesta en manos de quienes ejercían las mayores jerarquías políticas del país e incluso el superior mando militar. Conocían, porque así surge de la carta de renuncia del infamemente depuesto ministro Menéndez, que se había advertido de la necesidad de efectuar la denuncia de delitos. Nada de eso se hizo y seguramente nada se hubiera hecho por los mayores responsables de la conducción política y militar si no hubiera sido por una nota periodística. La citada actitud no constituyó un hecho aislado. Ha quedado en evidencia, en virtud de la respuesta dada a un pedido de información, que las confesiones vertidas en la tramitación de otro tribunal de honor hace más de una década tampoco merecieron denuncia alguna de los mismos personajes políticos, lo que demuestra una inequívoca voluntad de sofocar o silenciar los hechos. ¿Es acaso esto mera coincidencia? ¿Es admisible que se diga que dicha coincidencia es desmentida por la inequívoca conducta de la persecución de verdad y justicia? Cualquier analista objetivo advertirá que los responsables del gobierno de facto nunca fueron juzgados, salvo el caso de Álvarez y Bordaberry. La persecución solo ha recaído en lo sustancial sobre un pequeño grupo de personajes de menor importancia y particularidades psiquiátricas. Quizás por ello el disimulo obliga a emprenderla contra oficiales y soldados de menor jerarquía. La mismísima exministra doctora Susana Berruti, al preguntársele por la periodista Blanca Rodríguez en el libro Ministras sobre si creía que el tema de los derechos humanos se ha manipulado, responde rotundamente: creo que en cierta medida sí, excluyendo únicamente a la organización de familiares de semejante calificación. La misma protagonista de incuestionable oposición a la dictadura militar cuestiona como de venganza la situación de determinados presos por la imputación de delitos durante dicho régimen. También podría calificarse de venganza la injusticia de procedimientos penales que infamaron oficiales como el coronel Juan Carlos Gómez, al general Dalmau y otros, respecto a los cuales existe la más absoluta convicción de su inocencia, pero se les sacrificó como chivos expiatorios en otra maniobra que encubre la verdadera complicidad. La falsa defensa de los derechos humanos ha quedado en evidencia por la conducta del gobierno uruguayo ante el juicio del Tribunal de Roma, donde la sentencia de primera instancia que rechazó la condena de los inculpados no fue ni siquiera apelada por el Estado uruguayo, que por tanto careció de todo mérito en obtener la condena que se dispuso por una apelación que nuestro país no promovió, como bien lo relata Leonardo Abercorn en su libro Herencia Maldita. Es así que una protagonista de dicho juicio afirma, refiriéndose al tema de los desaparecidos, según el citado periodista, digo que todo es simbólico. Así manifiesta, se dejaron vencer plazos para la extradición de uno de los inculpados. Se demoró 7 años para descubrir un cuerpo que estaba a 50 metros de otro encontrado previamente. Se creó una comisión por el presidente Vázquez que luego se disolvió, etc. La mascarada es evidente. Para colmo del males, el país entero ha sido testigo de una sucesión de viajes de un exsecretario de la Presidencia con costos exorbitantes y una inexplicable compañía femenina para asistir a juicios, entre ellos este último que citamos, en los que la presencia de autoridades uruguayas era innecesaria, ya que bastaba la intervención de nuestros embajadores para respaldar a los abogados que patrocinaban al país con conocimiento de las materias y derecho correspondiente a los litigios en cuestión. Hasta la mismísima JUTEP, en su momento, archivó la denuncia anónima del hecho como diciendo, de esto no se habla. La anécdota simplemente desborda elocuencia sobre la verdadera identidad de los cómplices en la materia, personajes que reiteran periódicamente la misma conducta, que quizás oculta un pacto de silencio que exime de responsabilidad de los protagonistas aparentemente enfrentados. La maniobra de distracción, como la de cualquier ilusionista, pretende ubicar la responsabilidad donde ésta en realidad no se encuentra. Para eso, inculpar al senador Manini Ríos y aventar del escenario político a quien no se presta al juego de oposiciones solo aparentes. Gracias, senador Manini, por haber escuchado a sus votantes y no haberse prestado a esta maniobra que busca de alguna forma desconocer la soberanía popular. Gracias, señora presidenta.
Por estas razones nosotros vamos a votar en contra del desafuero del senador Guido Manini Ríos. Gracias, senador.